vigencia exactamente en el 2006. Por primera vez entró en vigencia en el Distrito Judicial de Guaura en el 2006. En Lambayeque, si mi memoria no me falla, fue en el 2009 y progresivamente se fue implementando el Código Procesal Penal. Este modelo procesal penal distinto al modelo que teníamos con el Código Procesal Penal de 1940, de corte inquisitivo mixto, implicaba un cambio de paradigma como tal, tanto en el razonamiento de los órganos jurisdiccionales, tanto en el razonamiento y aplicación de las normas penales de los distintos actores jurídicos en el ámbito de la justicia penal. En el modelo inquisitivo anterior, con el Código de Procedimientos Penales, teníamos la figura de este juez instructor. Un juez instructor que realizaba actos de investigación, que ordenaba actos de investigación, que conducía la investigación, que investigaba y que incorporaba pruebas al proceso y que él mismo valoraba, admitía y valoraba. No había una clara división de roles ni una clara distinción de las funciones que tenían cada uno de los operadores en el sistema de impartición de justicia. Con las capacitaciones que se fueron dando a partir de la implementación del Código Procesal Penal actual, y nótese que yo no voy a decir nuevo Código Procesal Penal, porque un código que es del 2006 y que se fue implementando progresivamente en el Perú, de nuevo ya no tiene nada, o sea, ya tenemos muy buena cantidad de años, al menos en provincia, con relación a la aplicación del Código Procesal Penal. Así que yo no voy a hablar de un nuevo código porque exactamente no es nuevo. ¿Qué es lo que nos decían al inicio de la reforma del proceso o con las capacitaciones que se daban en mérito a este proceso penal? Nos decían que este modelo procesal que tenemos es un modelo procesal acusatorio, adversarial y garantista. La mayoría de capacitadores en ese sentido lo mencionaban de esa manera. Y se fue internalizando así, es decir, se fue viendo, se fue entendiendo de manera preliminar que nuestro modelo procesal era acusatorio, adversarial y garantista. La mayoría de los profesores de Derecho Procesal Penal en sus clases, al inicio de sus clases de Procesal Penal, tienden a decir eso. Y la pregunta que uno debería formularse es, ¿verdaderamente nuestro modelo procesal penal es acusatorio, es adversarial y es garantista? ¿Verdaderamente va en ese sentido? ¿Qué significa que nuestro modelo procesal penal sea acusatorio? ¿Qué significa cuando uno dice que un modelo procesal es adversarial? ¿Cuál es el significado del modelo garantista? Esto es lo que yo voy a tratar de responder durante el transcurso o el interés de la presente disertación. Sin embargo, debo mencionarles que para efectos de hacer más dinámica la disertación, si ustedes tienen alguna pregunta que formular relacionado al tema que estamos tocando el día de hoy, siéntanse en total libertad de alzar la mano y participar. Porque la idea no es que yo hable todo el tiempo, sino que también ustedes participen y con los organizadores se ha hablado de ello. Siéntanse en libertad de hacerlo. Si desean participar, háganlo. Y podemos ir profundizando sobre determinados temas. En mérito a la pregunta formulada, se va a esbozar algunas ideas principales. ¿Qué se entiende por modelo acusatorio? Y sobre el particular es indispensable que leamos lo que para muchos, incluido mi persona, es uno de los mejores procesalistas en materia penal del Perú. Me refiero al profesor César San Martín Castro, actual juez supremo, expresidente del Poder Judicial y profesor de Derecho Procesal Penal. Nos da algunas características que nos permite determinar o establecer si el modelo que nosotros tenemos en el Código Procesal Penal actual
es verdaderamente un modelo procesal acusatorio. ¿Y qué implica que sea un modelo procesal acusatorio? ¿Qué significa esto? La primera idea clave para entender al modelo procesal acusatorio, según lo refiere el maestro César San Martín Castro, es que la fiscalía es el amo y señor de la investigación. La fiscalía en el modelo acusatorio es el titular para establecer la estrategia y diseño de la investigación en el proceso penal desde el punto de vista jurídico. Es decir, la fiscalía es el que conduce jurídicamente la investigación. Y en nuestro caso sería quien conduce jurídicamente la investigación preparatoria y su subetapa, la investigación preliminar o las diligencias preliminares, como también se le conoce. El inicio de la investigación penal depende única y exclusivamente del fiscal. El fiscal es el que, en mérito a una denuncia, en mérito a una notitia criminis, es el que va a decidir o no empezar una investigación. Este inicio de una investigación no requiere, en un modelo acusatorio, la autorización de un órgano jurisdiccional, entiéndase, no requiere para nada la autorización de un juez. Yo, fiscal, perteneciente a un organismo constitucionalmente autónomo y como titular de la investigación penal, decido si inicio una investigación o no la inicio, en concordancia con los presupuestos, características y requisitos que el Código Procesal Penal establece. Esta es la primera característica que menciona el doctor César San Martín Castro. La existencia entonces de una fiscalía autónoma, de una fiscalía que decide si inicia o no la investigación de un proceso penal, de una fiscalía que no requiere la autorización de un juez para iniciar una investigación, ¿verdad? Evidentemente, cuando uno dice que se reconoce el señorío de la fiscalía para la persecución del delito y la conducción jurídica de este, no significa para nada dejar de lado a la policía. En este modelo, la policía es el brazo operativo de la fiscalía. La participación, colaboración conjunta y coordinada entre la fiscalía y la policía es indispensable en el modelo procesal penal acusatorio. No significa para nada, como inicialmente se malentendió o se malinterpretó, que la fiscalía sea jefe de la policía. No es así. Lo que hay en el modelo procesal acusatorio es que hay una dependencia funcional de la policía en el ámbito exclusivamente de la investigación penal en el proceso. Es lo único que hay. Además, esto está más en concordancia con el mandato constitucional de que el Ministerio Público, como conductor de la investigación penal, puede dar órdenes a la fiscalía, perdón, a la policía, para que realice determinados actos de investigación. Pero siempre la fiscalía tiene que respetar la organización, la institución y la forma de trabajo de la policía. La fiscalía no es jefe de la policía, y eso debemos tenerlo en claro y eso hay que zanjarlo. Ese es un problema que hubo dentro de los inicios de la reforma. Parece ser que se había mal interpretado. Esa es la primera característica del modelo procesal acusatorio, una fiscalía autónoma que dirige que conduce la investigación. La otra característica de un modelo procesal penal acusatorio es que tanto la fiscalía y tanto su defensa técnica, así como la víctima, tienen las mismas facultades para conocer de los actos de investigación en el proceso penal. Tan es así
que uno puede ir a la fiscalía como defensa del imputado y solicitar copia simple de la carpeta fiscal con relación a los actos de investigación en la medida de las circunstancias. Lo mismo sucede con la víctima. Además, otra de las características principales del modelo acusatorio es que, por ejemplo, la defensa puede proponer, puede solicitar determinados actos de investigación que le pueda servir. ¿A quién le solicita la defensa estos actos de investigación que le puede servir? A la fiscalía. Esa es una de las características del modelo penal acusatorio del cual propugnamos estar. La cuarta característica o tercera característica que nos dice el maestro César San Martín Castro es que la investigación preparatoria es una etapa que sirve para preparar al juicio. Evidentemente eso no significa que tú desaparezcas la etapa intermedia, que después vamos a hablar, sino que la investigación preparatoria sirve para recabar actos de prueba, sirve para realizar actos de investigación y sobre los cuales decidir si vamos después a ir a juicio o no vamos a ir después a juicio. La siguiente característica del proceso penal acusatorio es indispensablemente la existencia de una etapa intermedia. Esta etapa intermedia ya no va a estar bajo el señorío de la fiscalía, sino que va a estar bajo el señorío, bajo el dominio de un juez. En nuestro caso, se le llama juez de investigación preparatoria. En Chile, por ejemplo, se le conoce como juez de garantías. Tanto el juez de investigación preparatoria, tanto el juez de garantías es lo mismo. La finalidad del juez de garantías, la finalidad del juez de investigación preparatoria y su participación, señorío y dominio de la etapa intermedia es realizar un filtro para que solamente aquellos casos que tienen un alto grado de probabilidad de condena lleguen a juicio. Es para que cuando exista algún defecto u omisión evidente, palpable en los actos de investigación, se le haga notar a la fiscalía. Este juez de garantías es el que se va a pronunciar con relación al requerimiento de la fiscalía para, por ejemplo, medidas de coerción. Entiéndase, si hay alguien acá del área civil, las medidas de coerción son lo que en civil son las medidas cautelares. Estas medidas de coerción pueden ser reales o pueden ser personales. El ejemplo típico de una medida de coerción de naturaleza personal, porque ataca al sujeto, y allí viene su nombre de personal, es la prisión preventiva. El fiscal le requiere al juez de investigación preparatoria y le sustenta en audiencia el pedido de prisión preventiva. El juez de garantías, de allí viene su nombre, el juez de investigación preparatoria para nosotros va a evaluar y analizar dicho requerimiento, si cumple o no con los requisitos que establece el Código Procesal Penal al respecto y la casación de Moquegua. De ahí que la etapa intermedia, por ejemplo, es una etapa, en sentido general, de saneamiento del proceso, si queremos hablar en términos de naturaleza civil. Lo que se va a hacer es evitar de que existan vicios insubsanables antes de llegar al juicio oral. El juez, quien por ciento es un juez profesional, tiene que analizar los hechos y la cuestión jurídica como otra característica en una audiencia que se va a denominar audiencia preliminar. En dicha audiencia es donde se va a hacer el análisis si esta acusación
formulada por la Fiscalía es merecedora de llegar a juicio. Va a haber una audiencia de control de acusación. La etapa intermedia y el juez de investigación preparatoria deben de encargarse de que solamente las acusaciones con alto grado de probabilidad, las acusaciones que cumplen con todos los estándares exigidos, deberían llegar a juicio. Si no es así, los casos deberían quedarse en la etapa intermedia. Como, por ejemplo, la defensa pidiendo un sobreseimiento, si es que la fiscalía no lo hizo. Para eso va a haber una audiencia de sobreseimiento donde el juez va a analizar si procede o no dicho sobreseimiento. O la defensa, si es que analiza que la conducta no es típica, puede plantear una excepción de improcedencia de acción, argumentando que la conducta no es típica. Si la conducta no es típica, ¿para qué vamos a llegar a juicio? No tendría sentido. De allí viene que la etapa intermedia es la etapa de saneamiento procesal, en lo que se conoce como lo que sería el proceso civil. Entonces, tenemos la existencia de una etapa inicial, que es la investigación preparatoria. Dentro de esta investigación preparatoria tenemos la etapa o subetapa de las diligencias preliminares, y todo este estadio procesal está bajo el control y dominio del fiscal, pero cuando llegamos a la etapa intermedia, está bajo el dominio del juez de investigación preparatoria, quien debe encargar de hacer un filtro. Y además de ser un filtro, de encargarse que los actos de investigación se desarrollen adecuadamente. Y de encargarse de qué más, de que si el imputado, el investigado, considera que no se están respetando sus garantías procesales, sus derechos fundamentales, y si éste acude al juez de investigación preparatoria en algo que se denomina tutela de derechos, que es, para los que les gusta un poco de procesal constitucional, la tutela de derechos es como un mini habeas corpus en el proceso penal. En lugar de presentar un habeas corpus e irte al juez constitucional, te vas vía tutela de derechos al juez de investigación preparatoria para que éste salvaguarde los derechos y garantías procesales del procesado cuando considere que hay una afectación y cuando existe una afectación. El modelo acusatorio te va a dar esta serie de facultades procesales que te permitan controlar la actuación del fiscal. Eso es lo que sucede. ¿Cuál es la principal característica en un modelo procesal acusatorio? Se resume de la siguiente manera. Una correlación entre la acusación y el fallo. ¿Qué significa correlación entre la acusación y el fallo? ¿O cómo debemos entender esto? Que si el fiscal imputa, atribuye jurídicamente la comisión del delito de hurto agravado, el juez no debería condenar por robo agravado. La correlación entre acusación y fallo significa el respeto al principio de congruencia procesal. Me explico. Pido A, yo fiscal, pido A, tú juez pronúnciate sobre A. Esa es la correlación entre la acusación y fallo. La acusación lo hace la fiscalía. El fallo es una parte de la resolución. ¿Quién lo realiza? El juez. El juez. Sin embargo, debo mencionarles que se pueden presentar circunstancias donde el órgano jurisdiccional, entiéndase juez, puede apartarse o desvincularse procesalmente de la acusación en la medida que respete que se ejerza el derecho de defensa, el derecho de contradicción, en la medida que no reemplace los hechos. Son requisitos en los cuales el juez puede desvincularse de la acusación.
Pero la regla en el modelo procesal es que sobre la imputación fiscal es sobre lo cual el juez, el órgano jurisdiccional, debe pronunciarse. Esa es la lógica del modelo acusatorio. Hasta allí podemos darnos cuenta que nuestro modelo acusatorio, desde esta perspectiva, nuestro modelo procesal en el Código Procesal Penal, sí vendría a ser un modelo acusatorio. Porque lo que se ve en nuestro código es la titularidad de la acción penal pública al fiscal. Al fiscal, además de ser el titular de la acción penal pública, es el titular de la carga de la prueba, es decir, quien imputa debe probar, y además tenemos la figura de un juez en la etapa intermedia que va a controlar las actividades o los actos de investigación o los actos procesales que realicen las partes procesales, pero específicamente controlar las actuaciones de la fiscalía. Eso es lo que sucede. Inicialmente encontramos que sí existe estas características básicas. El profesor Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación, ex fiscal de la Nación y profesor de Derecho Procesal, que tiene un libro de Derecho Procesal muy interesante, va básicamente en la misma consonancia que el profesor César Sarmantín Castro, pero él lo resume en tres aspectos muy importantes. Nos dice, en el modelo procesal acusatorio hay una clara separación de funciones de quien investiga y de quien juzga. ¿Quién conduce y quién investiga en el proceso penal? El fiscal. ¿Quién juzga? El órgano jurisdiccional. Hay una clara división de roles en el proceso penal, cosa que no en el proceso penal acusatorio, cosa que no sucedía con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Aquí tenemos una pregunta que estoy observando acá en el Zoom. Bueno, dos preguntas que recién me acabo de dar cuenta. El doctor Samuel Ramírez nos pregunta, doctor, ¿en el modelo acusatorio el juez se convierte en un árbitro que únicamente se encarga de dirigir el proceso? No exactamente es así. Inicialmente pareciera que el juez se convierte en un mero árbitro que solamente ve lo que sucede en el juego, en el proceso. Vamos a asimilar esa analogía. Pero no es exactamente así. En el proceso penal acusatorio, por ejemplo, el juez de investigación preparatoria, lo que en doctrina nacional, en doctrina internacional y legislación internacional o comparada lo denomina juez de garantías, es el primer protector de los derechos y garantías del procesado. Es el primero. Tan es así que no tiene una visión meramente de árbitro, que, por ejemplo, el juez de investigación preparatoria o el juez de juzgamiento o los jueces de juzgamiento, cuando se percatan que el abogado defensor está ocasionando la indefensión de su cliente, puede hacer notar dicha indefensión. Y puede ver incluso hasta la subrogación de la defensa. Eso no lo haría un árbitro en un proceso. No lo haría un árbitro. Es más, si vemos la figura de la excepción, de las excepciones también pueden darse incluso de oficio. Que no se haga es otra cosa. Pero los jueces están facultados para instar de oficio incluso las excepciones. Eso no lo haría un árbitro. Respondiendo a la pregunta, el juez en el modelo procesal acusatorio no es un mero árbitro, que se encarga solamente de conducir lo que sucede en el proceso, sino que también tiene ciertas facultades de corrección para la protección de las defensas materiales y procesales, de las garantías procesales como tal. La siguiente pregunta que he observado y que acabo de darme cuenta
es la de, dice doctor, si el juez se desvincula de la acusación, dice, la tutela judicial efectiva se violenta. Bueno, la tutela jurisdiccional efectiva es un principio de la función jurisdiccional contemplado expresamente en la Constitución, sobre la cual se materializa una serie de derechos. Pero básicamente la tutela jurisdiccional efectiva es el acceso a la justicia y que esta justicia se desarrolle conforme a los cánones esperados. No se ve afectada como tal porque para que el juez pueda desvincularse de la acusación, tiene que respetar que, que el imputado haya podido ejercer su derecho de defensa con relación a esta desvinculación. Es decir, si el fiscal ha imputado hurto agravado, pero yo veo que se da la figura de robo, se le tiene que dar la opción a la defensa para que pueda defenderse con relación a la calificación jurídica de robo. Y yo, juez, no puedo modificar los hechos. Entonces, esos son los requisitos para que el juez pueda desvincularse de la acusación. De esa manera, salvaguardamos no solamente la tutela jurisdiccional efectiva, sino que respetamos el debido proceso. Tanto la tutela jurisdiccional efectiva como el debido proceso son lo que este macro principio se conoce como la tutela procesal efectiva, se respeta. Entonces, en ese sentido, no se va perdiendo esa figura como tal. Volviendo a las características del proceso penal, una clara separación de funciones, una clara separación de roles, y también hay un predominio de los principios de oralidad y de contradicción en cada una de las audiencias que prevé la ley. Por predominio de oralidad, entiéndase, audiencias previas al juicio oral. No significa que con la oralidad se haya o haya desaparecido la escrituralidad. No significa eso. La oralidad implica audiencias previas al juicio oral. Y lo que yo plasmo por escrito debe oralizarse en la audiencia para que el órgano jurisdiccional, sobre la base de lo que las partes han oralizado, tome una decisión al respecto. Eso significa la oralidad. No como inicialmente se interpretó, que por ejemplo, si yo quería absolver el requerimiento acusatorio en mérito de lo que establece el 350 del Código Procesal Penal, yo no tenía que presentar ningún escrito y que en la audiencia de control de acusación la defensa técnica llegaba y oralizaba. No, significa que yo presento por escrito la absolución del requerimiento acusatorio y en la audiencia oralizo lo que he presentado por escrito. Eso es lo que significa. No se ha perdido la escrituralidad, como al inicio se malinterpretó. Otra característica del modelo procesal, y así es como lo resume el profesor Pablo Sánchez, es el fortalecimiento de las garantías procesales del imputado y del agraviado en igualdad de condiciones. Por eso es que, en resumidas cuentas, decir que nuestro modelo procesal es acusatorio y garantista resultaría ser redundante, porque todo modelo acusatorio implícitamente dota de garantías al procesado, dota de mecanismos o instrumentos procesales que permiten salvaguardar sus derechos dentro del proceso penal, desde el inicio del proceso hasta el término del proceso penal. Resultaría ser redundante. Un modelo acusatorio de por sí ya es garantista. Eso es lo que significa, ¿verdad? Eso es lo que significa. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto
Y nos dio dos pautas muy básicas o muy claras. En el principio acusatorio, en el modelo procesal acusatorio, entiéndase, dice el Tribunal Constitucional, no puede existir juicio sin acusación. La clara división de roles. ¿Quién afirma y quién es el que responde? El juez. No puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada. Principio de correlación entre la acusación y el fallo. Es lo mismo, solo que con otras palabras. Visto de esa manera, nuestro modelo procesal sí es acusatorio. Sobre ello no hay duda al respecto y eso se ha plasmado, esas ideas claves del modelo procesal acusatorio se ha plasmado en nuestro Código Procesal Penal. Eso es lo que sucede. Y el profesor Luis Iberico Castañeda, se los recomiendo, una obra que se titula La etapa intermedia, se pregunta y dice, ya, el tema está claro, nuestro modelo procesal sí es acusatorio, pero ¿es adversarial? Eso que tanto nos dicen nuestros profesores de Derecho Procesal Penal, ¿es verdad? ¿Nuestro modelo es adversarial? ¿Qué significa que un modelo procesal sea adversarial? ¿Cuáles son las implicancias legales de que nuestro modelo procesal sea adversarial? Y sobre el particular, yo les voy a citar a tres procesalistas al respecto. Al maestro César San Martín Castro, al profesor Gómez, ay, disculpen, terminé de positiva, y al profesor Luis Iberico. ¿Cuál es la primera característica de un modelo adversarial? Miren, para que ustedes noten, la institución del jurado. La aplicación de la institución del jurado, quienes además no necesitan motivar sus decisiones. O sea, viendo la primera característica del modelo adversarial, ya nos podemos dar cuenta que lo que tenemos en nuestro Código Procesal Penal no es un modelo adversarial, porque nosotros no tenemos en el sistema de justicia la impartición de decisiones por parte de jurados. Eso es ajeno a nuestro modelo procesal. Incluso es ajeno a nuestra familia jurídica. No lo tenemos. Partiendo de ahí, ya se cae lo que nos dicen. La otra característica del modelo procesal adversarial es que el juez se encarga de dirigir el debate entre las partes frente al jurado. Aquí el juez sí es un árbitro, pues. Aquí el juez sí cumple la función de un árbitro. Y nuestro juez, ni el de investigación preparatoria, ni el juez, ni los jueces de juzgamiento, en nuestro modelo procesal, es un árbitro. Segunda característica que no cumplimos para tener un modelo adversarial. La tercera característica, y es quizá lo que puede ser que conduzca a pequeños errores, es que el fiscal sí goza del monopolio de la acción penal, dirige formalmente la investigación y la víctima no puede ser parte procesal. Claro, el fiscal en nuestro modelo procesal es el titular de la acción penal, conduce la investigación preliminar, la investigación preparatoria, pero la víctima sí puede ser parte procesal. Cuando la víctima no solamente no solamente es sujeto procesal, sino que además se convierte en parte procesal cuando se constituye en actor civil. Cuando la víctima se constituye en actor civil, puede luchar la pretensión civil, puede solicitar actos de investigación, por ejemplo. Eso en el modelo adversarial no sucede. Entonces, como podemos ver, de las tres características, tres no tenemos como tal en el modelo adversarial. Y la última característica, que es lo que más o menos se parecería a lo que nosotros tenemos en nuestro modelo, en nuestro Código Procesal Penal, es la figura de que el abogado del acusado tiene un papel muy proactivo y se encarga de que se respete el debido proceso. Eso, entiéndase, se daría en cualquier modelo procesal. Así que
decir que porque solamente tenemos eso, convierte nuestro modelo en un modelo adversarial, no tendría sentido. Nuestro modelo, desde esa perspectiva, no es adversarial. Entonces, si en algún momento por ahí escucharon que nuestro modelo procesal es adversarial, ya se cae con todo esto. Partiendo que no tenemos jurados. No es. Esto, por favor, que quede claro, nuestro modelo procesal no es adversarial. En el modelo adversarial, como tal, hay un claro enfrentamiento entre la fiscalía y la defensa, pero en igualdad de armas como tal. No igualdad de armas en el sentido formal, una igualdad de armas en el sentido formal y material. ¿Qué significa? Que en el modelo adversarial, la defensa puede realizar actos de investigación y la información válidamente obtenida, como lo dicen en Colombia, pueden incorporarla al proceso sin la necesidad de peticionar a la fiscalía que realice los actos de investigación para que se incorporen. La defensa realiza actos de investigación y esta información válidamente obtenida la incorpora al proceso la defensa pidiéndole al juez de garantías. No necesita de la fiscalía. Eso no se puede, eso no sucede acá. Acá la defensa tiene que solicitarle a la fiscalía determinados actos de investigación que por supuesto tienen que ser útiles, pertinentes, conducentes y legales. Si la fiscalía no se pronuncia o rechaza tu pedido, recién allí te vas vía tutela de derechos para ver la realización o no de estos actos de investigación. Esto no sucede en nuestro modelo procesal. No hay esa igualdad como tal, en el sentido de realizar actos de investigación y incorporar información de manera directa al proceso. Eso no sucede. Y como tal podemos afirmar que nuestro modelo procesal no es, pues, adversarial. No lo es. Y bueno, los sujetos procesales como tal son el órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, la defensa y el actor civil. Dicho esto, nuestro modelo procesal es acusatorio. Decir modelo procesal acusatorio garantista no tiene sentido porque las garantías, esos mecanismos de protección dentro del proceso de la víctima, del acusado, del procesado, del investigado, del imputado, ya están implícitamente en el modelo acusatorio. Y adversarial evidentemente no lo es. Entonces, esto de comprender bien cuáles son las características de los modelos procesales van a influenciar en cómo es que se va desarrollando la regulación o la normatividad de los códigos. Porque si entendemos mal el modelo procesal o los modelos procesales, podemos hacer una mezcla innecesaria, podemos llegar a regular algo que no corresponde que regulemos, o podemos tener una mirada que no corresponde al modelo procesal. De allí viene su importancia como tal, ¿no? Bien, y me quedo hasta allí. No sé si tienen algunas preguntas que formularles y espero haberles aclarado con relación a cuál es nuestro modelo procesal como tal y haber dejado de lado algunas posturas que la verdad no tienen sentido, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta que deseen formular? Doctor, ¿me logra escuchar? Hay preguntas en el chat. No sé si las podría leer para que las pueda absolver. A ver, dice Pedro Alata, dice, buenas noches, doctor, una pregunta ante un proceso ¿qué dice? Que se encuentra en la etapa de juzgamiento en el cual se acusó por contaminación ambiental en la modalidad dolosa, pero su fundamentación se centra en la culpa, es posible cuestionarla en la etapa de juzgamiento por contravenir el principio de congruencia. A ver, y si la acusación tiene defectos, pero con todos esos defectos llegó a la etapa de juzgamiento, en la etapa de juzgamiento, la defensa técnica, tanto en sus alegatos de apertura como en sus alegatos finales, deberían, por ejemplo,
si hay un problema de tipicidad, hacerla notar, hacer notar el problema de tipicidad en el etapa de juzgamiento. Creo que el doctor Cueva tiene problemas de conexión. Por favor, esperemos unos minutos, seguramente se vuelve a conectar. Gracias. Disculpen, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Bueno, disculpen, se me fue el internet. Bueno, volviendo a la pregunta, para eso tienes el juzgamiento, o sea, tú puedes seguir cuestionando la tipicidad y no habría ningún tipo de problema. Entonces ahí no habría ninguna afectación de nada. Ya depende de la estrategia que adopte la defensa y la postura que tome en la etapa de juzgamiento, que por cierto es la etapa supuestamente estelar del proceso penal, porque ahí se va a determinar si hay responsabilidad penal, ¿verdad? Esa sería la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más Doctor, preguntas. hay otra pregunta, dice, ¿su proceso acusatorio cuenta con 3 o 4 etapas? Bueno, esto de cuántas etapas tiene el proceso penal acusatorio es, digamos, depende de la perspectiva que se vea. Por ejemplo, nuestro modelo como tal, algún sector, digamos, el sector mayoritario de la doctrina dice que son tres, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Otro sector minoritario de la doctrina dice investigación preparatoria, etapa intermedia, etapa de juzgamiento, la etapa impugnatoria y la etapa de ejecución. Pero la etapa impugnatoria, que por supuesto existe, ¿no? Y la etapa de ejecución, digamos, no se podría ver como tal, pero yo me quedo con la posición de tres etapas. Y esto también sucede en el modelo procesal en general. Ya depende de la mirada. Si quieres, tomas en cuenta la etapa impugnatoria y la etapa ejecución como parte del proceso como tal.
En realidad son tres, como característica general. Estaba con la cámara prendida. Listo, doctora María. ¿Terminó, creo? Doctor, buenas noches, ¿me logran escuchar? Bueno, Sí. agradezco, doctor, por su tiempo y la participación nuevamente en los eventos académicos. Si no hay más preguntas, sin nada más que decir, agradecemos a todos los que están conectados hasta ese momento y les invitamos a participar de los próximos eventos. Doy por concluido el presente evento, agradeciéndole, doctor, y a todas las personas que han adquirido el certificado por medio de nuestro WhatsApp, y a usted, doctor, también se le va a emitir por su correo y su WhatsApp el certificado correspondiente. Gracias por su excelente ponencia, doctor. Listo, doctora. Muy amable a cada uno de ustedes. Hasta luego.